Bienvenidos a este espacio de reflexión y esperanza. En la vida, a menudo llevamos cargas pesadas en silencio, entregando todo por aquellos a quienes amamos, esperando un gesto de gratitud, una palabra de aliento. Pero, ¿qué sucede cuando en lugar de reconocimiento, recibimos indiferencia o rechazo? La historia de hoy es sobre un hombre que lo dio todo, fue quebrado por dentro, y en su momento más oscuro, descubrió que Dios tenía un plan que nadie podía imaginar. Si este mensaje toca tu corazón, te invito a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, nos ayudas a llevar más historias de fe y fortaleza a quienes más las necesitan. Que la bendición de Dios te acompañe mientras escuchas esta narración. Había una vez un hombre llamado David, que vivía en un pequeño pueblo de casas bajas y calles de tierra, donde el viento siempre traía consigo el aroma fresco del río cercano. Las colinas verdes rodeaban el lugar como gigantes dormidos, y cada atardecer, el mundo se teñía de un color dorado, como si una mano divina lo pintara con paciencia. David tenía una esposa, Rita, y dos hijos pequeños, Noé y Samuel. En aquel pueblo, todos se conocían por su nombre, pero también por los rumores que corrían. A David lo conocían como el hombre que nunca se detiene. Y no se detenía, no porque amara su trabajo o soñara con riquezas, sino porque tenía miedo. Miedo de que faltara comida en la mesa. Miedo de ver a sus hijos pasar frío. Miedo de escuchar a su esposa susurrar que la vida se había vuelto demasiado difícil. Así que hizo lo que tantos hombres hacen en silencio, se sacrificó. Se despertaba antes de que el sol asomara, cuando el pueblo aún dormía y los gallos apenas ensayaban su canto. Con el rostro lavado en agua fría, el corazón pesado y las manos dispuestas a todo, salía a trabajar en los campos de otros. Cargaba sacos, reparaba cercas, limpiaba terrenos y recogía leña. Aceptaba cualquier trabajo esporádico, sin importar cuán poco le pagaran. Al mediodía, comía deprisa, con la mirada fija en el suelo, como si no mereciera ni un momento de descanso. Y por la noche, regresaba a casa, exhausto, pero con los bolsillos llenos lo suficiente para que su hogar pudiera respirar un día más. Al principio, Rita parecía agradecida. Le abría la puerta, tomaba la bolsa de comida y con una sonrisa cansada le decía, «Gracias, David. Dios te bendiga». Pero el tiempo tiene una forma cruel de convertir la gratitud en costumbre. Con los meses, esa frase desapareció. El gracias se convirtió en silencio. David llegaba y nadie corría a abrazarlo. Sus hijos, inmersos en sus juegos, apenas levantaban la vista. Rita siempre estaba ocupada, y si lo miraba, era con una rapidez que parecía medir un error, una falta. Y pronto, comenzaron las frases que cortan más que un cuchillo. «Tardaste demasiado». ¿Eso fue todo lo que conseguiste? El hijo del señor Antonio consiguió un trabajo mejor. Siempre estás cansado, ya no hablas. Solo trabajas y duermes. Al principio, David intentaba explicar. Decía que todo lo hacía por ellos, por amor, por el futuro, para que a sus hijos no les faltara nada. Pero nadie escucha a un hombre que parece estar pidiendo disculpas por existir. Poco a poco, dejó de explicarse. Volvió a hacer lo que mejor sabía, tragar. Se tragó el hambre, el cansancio, el orgullo. Se tragó sus palabras y hasta las ganas de llorar, porque en su cultura, a los hombres se les enseña a ser como rocas. Y él se convirtió en una, pero hasta las rocas más duras pueden agrietarse. Una tarde gris, con nubes bajas que parecían descansar sobre las colinas, David consiguió un trabajo agotador transportando madera. El pago era bueno, pero el esfuerzo era inmenso. Al final del día, con la espalda ardiendo y las manos llenas de callos abiertos, el dueño de la obra le dijo, «Hoy no puedo pagarte».
Vuelve mañana. David se quedó inmóvil, sin aliento. Pero lo necesito hoy, suplicó. El hombre respondió con desdén, si te quejas, hay otros que lo harían por menos. Una mezcla de ira y vergüenza creció dentro de él. Quiso gritar que era un hombre con una familia, que lo estaba humillando. Pero el miedo, ese viejo compañero, lo silenció. Bajó la cabeza y susurró, regresaré mañana. De camino a casa, el río parecía más frío, el cielo más oscuro. Se detuvo a mitad de un viejo puente de madera y, por primera vez en mucho tiempo, un pensamiento aterrador lo asaltó, si yo desapareciera, ¿alguien me extrañaría? ¿O solo extrañarían lo que traigo a casa? Llegó con las manos vacías, y a veces, unas manos vacías son juzgadas como un corazón vacío. Rita abrió la puerta y su primera pregunta fue, ¿dónde está el dinero? No me pagó hoy, dijo que mañana, explicó David. Mañana, gritó ella. ¿Y qué comemos hoy? ¿Arroz? ¿Siempre arroz? ¿Crees que yo no estoy cansada? ¿Crees que me gusta esta vida? En ese momento, la frase que lo quebró por completo salió de sus labios, siempre dices que lo haces por la familia, pero mírate. Ni siquiera pareces un hombre de verdad. Pareces un fantasma que camina por la casa. Un fantasma. Era el hombre que siempre estaba presente, pero era tratado como un ausente. Salió de la casa y se sentó en el umbral trasero, donde nadie podía verlo. En la oscuridad, su corazón se llenó de preguntas. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Acaso no valgo nada? ¿El amor es solo una lista de exigencias? Fue allí, en ese silencio aplastante, donde hizo algo que no había hecho en años. Habló con Dios. No con oraciones aprendidas, sino con la sinceridad de quien ha perdido la fuerza para fingir. Dios mío, susurró con la garganta anudada, estoy cansado. Hago todo lo que puedo, pero siento que nunca es suficiente. Me sacrifico y soy rechazado dentro de mi propia casa. Si de verdad me estás viendo, dame una señal, porque ya no soporto ser invisible. No hubo un rayo del cielo ni una voz estruendosa. Solo el viento, el río y la noche. Pero en ese silencio, un recuerdo vino a su mente. La voz de su padre, un hombre sencillo que también trabajó sin descanso, diciéndole una vez, hijo, a veces sembramos en tierra dura, y la tierra dura no agradece. Pero Dios siempre ve la semilla. Esa noche, David comprendió una amarga verdad, el rechazo de los hombres puede ser ruidoso, pero la justicia de Dios obra en silencio. Y entonces, tomó una decisión. No una decisión de venganza o abandono, sino una de dignidad. No iba a abandonar a su familia, pero tampoco volvería a abandonarse a sí mismo. A la mañana siguiente, algo había cambiado. No era el sol ni el pueblo, era David. Caminaba con el mismo paso humilde, pero un peso se había movido en su interior. Ya no caminaba como quien pide permiso para existir. Llegó a la obra y el dueño le gritó desde lejos, ¿viniste a cobrar o a rogar por más trabajo? Antes, David habría bajado la cabeza. Pero esta vez, con una voz firme, sin miedo ni agresividad, respondió, vengo a buscar lo que es mío. El dueño se rió. ¿Y si te digo que hoy tampoco te pago? David guardó silencio, miró sus manos marcadas por el trabajo y dijo algo que lo sorprendió incluso a él, entonces me iré, porque mi trabajo vale más que promesas vacías. Los otros obreros se detuvieron. Un silencio incómodo llenó el aire. El dueño, refunfuñando, le arrojó unas monedas y billetes arrugados. Era menos de lo acordado, pero era suficiente. No voy a volver, dijo David con calma, y se marchó.
Mientras caminaba de regreso, su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de algo que había olvidado, dignidad. No tenía un plan, pero había recuperado algo que el dinero no puede comprar. Al llegar a casa, Rita lo recibió con la misma acidez. ¿Te despidieron? David colocó el dinero en la mesa. Me pagaron. Y no pienso volver allí. ¿Y ahora qué vas a hacer? No podemos vivir de no lo sé, exclamó ella. Todos me miran como si estuviera casada con un fracasado. La palabra fracasado resonó en el aire. David respiró hondo. No estoy fracasado, Rita. Estoy cansado y herido, pero no fracasado. Hago lo que hago por amor, pero el amor no es humillación. No soy invisible, y ya no aceptaré que me traten como si no valiera nada. Al día siguiente, David hizo algo inesperado. Colocó un pequeño banco de madera frente a su casa, sacó sus herramientas viejas y colgó un trozo de tela con letras torcidas, reparaciones y trabajos en madera. La gente pasaba y murmuraba. ¿Ahora es carpintero? Eso no tiene futuro. Pero David siguió trabajando. El primer día, nadie se detuvo. El segundo, una anciana le pidió que arreglara una silla. Le pagó poco, pero le pagó con respeto. Luego, un hombre trajo una puerta rota. Después, alguien pidió un banco nuevo. Y otro más. Sin darse cuenta, David trabajaba más duro que antes, pero ahora lo hacía con paz en el corazón. Rita lo observaba desde la puerta. Veía el dinero entrar, veía a su esposo concentrado, absorto en su labor, y una incómoda culpa comenzó a crecer en ella. Se había acostumbrado a su sacrificio y se había olvidado de quién se sacrificaba. Una noche, ella se sentó a su lado. Fui muy dura contigo, dijo en voz baja. Estaba asustada, frustrada. Pero eso no te daba derecho a herirme, respondió David, no como una acusación, sino como un hecho. Lo sé, admitió ella con los ojos llenos de lágrimas. La reputación de David como un artesano honesto y cuidadoso creció. La gente del pueblo, que antes lo ignoraba, ahora lo saludaba con respeto. Un día, Samuel, el hombre más rico y orgulloso del pueblo, se presentó ante él. La cerca de su enorme casa se había caído. Dicen que arreglas cosas, dijo con arrogancia. David le dio un precio justo. Samuel se burló, tanto por eso. Antes lo hacías por menos. David lo miró con calma. Antes, yo no conocía mi propio valor. Un silencio pesado cayó entre ellos. Al día siguiente, Samuel regresó. Hazlo, dijo secamente. David no solo reparó la cerca, sino que la reforzó, arreglando defectos que otros habían ignorado. Lo hizo por carácter, no por orgullo. Cuando terminó, Samuel admitió a regañadientes, quedó bien. Mejor de lo que esperaba. La noticia se esparció, hasta la casa de Samuel ahora depende de David. Las cosas en casa también sanaban. Una noche, Rita le confesó, te rechacé cuando más necesitabas apoyo. No sé si podrás olvidarlo. No necesito olvidar, Rita, respondió él. Necesito sanar. Un día, mientras trabajaba, David sintió un dolor agudo en el pecho y el miedo regresó. ¿Y si todo se acaba? ¿Y si me enfermo? Cerró los ojos y recordó aquella noche oscura en la que habló con Dios. Y comprendió algo profundo, antes le pedía a Dios que cambiara su situación. Pero en lugar de eso, Dios lo había cambiado a él. Y eso lo cambió todo. Poco después, un hombre de un pueblo vecino llamado Elías, dueño de una tienda, apareció. Había oído hablar de la calidad del trabajo de David.
Necesito que alguien de confianza me fabrique bancos y mesas en cantidad, le ofreció. Pago justo y siempre a tiempo. Eso no era solo un trabajo, era una puerta que se abría. Y las puertas no se abren para quienes mendigan, sino para quienes están preparados. En ese instante, sin ruido ni aplausos, algo se confirmó en el cielo: el sacrificio que fue ignorado por los hombres había sido registrado por Dios. Una tarde, David se encontró con el antiguo dueño de la obra que lo había humillado. «He oído que te va bien», dijo el hombre. «Necesito unas reparaciones, ¿podrías?». David lo miró, sin enojo ni orgullo. «Puedo recomendarle a alguien», respondió. «Pero yo ya no trabajo en lugares donde no se valora el respeto». Por primera vez, fue el otro hombre quien bajó la cabeza. Esa noche, David regresó a la orilla del río. El mismo lugar, la misma agua fluyendo, pero él ya no era el mismo hombre. Cerró los ojos y oró: «Gracias, Señor. Gracias por no responder con ruido. Gracias por obrar en silencio cuando yo pensaba que estaba solo». Y en la suave brisa, comprendió la lección final: Dios nunca ignora un sacrificio hecho con amor. Él solo espera el momento adecuado para revelar tu verdadero valor. Quizás tú, que escuchas esta historia, te sientes como David. Quizás te sacrificas en silencio, sintiéndote invisible y rechazado por aquellos a quienes más amas. Quizás estás cansado de darlo todo y solo recibir exigencias a cambio. Pero escucha con atención: el cielo ve lo que la casa ignora. Dios registra lo que los hombres desprecian. No todo sacrificio será aplaudido en la tierra, pero ninguno que sea justo y hecho con amor pasa desapercibido ante Él. Y cuando Dios decide actuar, no solo cambia tu situación, te cambia a ti. Te devuelve la dignidad, te muestra tu valor y hace que incluso aquellos que te rechazaron tengan que reconocer la obra que Él ha hecho en tu vida. Mantén tu fe. Sigue sembrando en la tierra que te ha sido dada, aunque sea dura. Porque Dios ve la semilla, y a su debido tiempo cosecharás la paz y el respeto que mereces. Que la gracia de Dios te sostenga y te recuerde siempre que nunca, nunca eres invisible para Él.